tema a exponer es acerca de la cultura xánica de Alto Perenne. Nuestro grupo está conformado por Canova Roselina, Sotonofre Stephanie, por Equino Núñez Araceli y mi persona, Ketty Fernández. Bueno, primero vamos a presentar un video que va a ser como un resumen de que hemos estado en la comunidad nativa de Bajo Maranquiari. Y bueno, le paso la palabra a mi compañera Stephanie. Lo que yo voy a decir es sobre la introducción de la cultura xánica. Ya, bueno, esta monografía está titulada Cultura xánica de Alto Perenne, como pueden ver. Este es un tema vital importante. También esto aborda diferentes y distintas fuentes, como los testimonios de los pobladores que se encuentran en la comunidad nativa de Bajo Maranquiari, y también te presenta una información sobre el Ministerio de Cultura. Ya, nuestro objetivo principal es informar y hacerles conocer sobre la cultura xánica de Alto Perenne, de la provincia de Chanchamayo. Como primer punto, en el capítulo 1 lo que vamos a ver son sus definiciones sobre la etnología y sus derivadas que tiene. También en el capítulo 2 lo que vamos a ver es sobre su ubicación geográfica, su historia y saber un poco más de la cultura en su organización política. En lo que es el capítulo 3 vamos a observar sobre sus costumbres, creencias, sus vestimentas, sobre su vivienda, que hemos investigado sobre esa cultura. Y finalmente, de esta investigación podemos enriquecernos sobre todo lo que hemos visto y podemos transmitirles a ustedes. Capítulo 1. Bueno, la antropología. ¿Qué es la antropología? La antropología es la que estudia la derivada de las culturas humanas y sus particularidades. Estas se interesan más en lo que son las costumbres y también en lo que es la configuración de lo que es su pensar, sus prácticas y sus culturas y sociedades. Después de lo que es la antropología, le sigue lo que es la antropología cultural. En la antropología cultural es la rama de la antropología. Esto se centra en el estudio del conocimiento del ser humano por medio de la cultura, de sus costumbres, de sus mitos, de sus creencias. Después de la antropología cultural tenemos lo que es la antropología sociocultural, que esto viene a ser lo que estudia
las sociedades y las culturas humanas, mayormente enfocado a la globalidad. Después, por último, después de la antropología sociocultural, tenemos la etnología. Esto que es una ciencia que social que estudia los diferentes pueblos y culturas del mundo antiguo y actual. Esto manifiesta un interés especial en los fenómenos del cambio de cultura, en lo que es preciso en el momento del occidente. Otras denominaciones que tienen los ashánicas son llamados chunchos, son llamados cambas, son llamados tampas. Estos se encuentran en el río desde el río Perení hasta el Gran Pajonal. También se puede decir que los ashánicas se organizan principalmente en grupos pequeños de 5 familias nucleares dirigidas por un solo jefe. Bueno, ahora yo les voy a explicar sobre la lengua que se habla en la comunidad nativa. La lengua hablada es el ashánica. Esta lengua proviene de la familia lingüística arahuar sureño campa, arahuar sureño prelino, cualquiera de las dos. Hablantes. Esta lengua amazónica es la lengua más hablada en el Perú, lengua amazónica. En la última publicación hecha por el Ministerio de Cultura, los resultados que dieron fue que 73.000 personas hablan esta lengua. Esta cifra ha reducido a comparación de la última censo hecho por la INEI, que ahí decía que hablaban alrededor de 97.000 personas esta lengua. Bueno, esta variedad es muy vulnerable, ya que cuando fuimos a la comunidad, la mayoría de las personas que eran niños y adolescentes no hablaban esta lengua, pero en el caso de los adultos, muchos de ellos hablaban, pero había algunos que lo podían entender, pero no lo hablaban, lo entendían. Según el Documento Nacional de Lenguas Originarias del Ministerio de Educación, esta lengua se encuentra seriamente en peligro. Actualmente, la lengua ashánica cuenta con un alfabeto ya normalizado. Este trabajo se realizó conjunto con el Ministerio de Cultura y algunos dirigentes de los pueblos ashánicas y ashénicas, ya que también lo hablan los ashénicas. El 4 de noviembre del 2016 se dio la resolución direccional, que es el 0606 el 2018, donde da oficialmente el alfabeto de la lengua ashánica con 19 gráficas. Aquí están, estas son las 19 gráficas de la lengua ashánica. Esto les sirve este material es utilizado para crear textos bilingües como guía para el uso alfabeto de la lengua ashánica. Continuando con el capítulo 2, tenemos la ubicación geográfica. Bueno, aparte de Alto Perení encontramos a comunidades nativas como Pampamichi, lo que es Bajo Maranquiari, pero más nos hemos concentrado en lo que es la comunidad nativa de San Pedro de Bajo Maranquiari, que está titulado El Remanso. Como ven ahí, bueno, Perení es uno de los 6 distritos de Chanchamayo, ubicado en el departamento de Junín, obviamente, que se encuentra a una altitud de 751 metros según el nivel del mar. Es también llamada como Ciudad de las 3 Mesetas y abarca una superficie de 1.224,54 kilómetros cuadrados y, bueno, esto es cada provincia de y en lo que es parte de la historia de Perení, bueno, comenzando con la fecha de 1640,
según la información buscada, es que antes de la llegada de los españoles se encontraban 7 centros en la Merced, mejor dicho, que estaban siendo evangelizados, pero esto fue destruido por los mineros españoles. Continuando en 1653, se empezó de nuevo con la evangelización, pero esto fue por dominicanos y franciscanos. Esto mayormente fue por la parte de los ayánicas y los amuchas, y esto fue con un fin de poder dominar el Cerro de la Sal, ya que si se controlaba esto, se dominaba lo que es el comercio de las etnias en la selva central. Parte de 1674, en esto se dio un levantamiento encabezado por el dirigente ayánica Fernando Torote. Esto se dice que fue más instigado por parte de la tribu Los Piros, ya que estos tenían un control del comercio. Y ahora, es por eso que Fernando Torote temía que los españoles bloquearan el intercambio de sal. Ahora, en 1709 a 1739 se dio un nuevo intento de evangelización por un padre franciscano, que se dio construyendo 78 misiones en el Gran Pajunal, y parte de esto se sometieron algo de 8.500 ayánicas, y que después de ello se sufrieron bastantes o diversas epidemias, y por miedo a que los misioneros y colonos se enfermasen de eso, decidieron retirarse, aparte que se había sumado la rebelión de Juan de Santos Atahualpa. Y en 1869 y 1889, la resistencia de los ayánicas se sucumbió, quiere decir que se sometieron, ¿no? Hasta que en 1889 la Perigon Corporation se le consiguió 500.000 hectáreas por las márgenes del río Perene y Ene, que significó un inicio de la penetración colonizadora en la selva central hasta la actualidad. Y por Valle del Perene, en 1914 a 1938, ya estaba ocupada por más de 14.000 colonos. También en 1938 ya 2.000 ayánicas trabajaban de manera salaria, recibían un pago. Y parte de esto, en 1914 a 1938, por así decirlo, resaltar que hubo un momento donde parte de los ayánicas estuvieron esclavizados, mayormente parte de las mujeres y de los niños. En 1920 y en 1965 se inició un movimiento misionero por parte de los adventistas. Y en 1950 dicha labor fue continuada por el Instituto Lingüístico de Verano. Aquí mayormente, aparte de esto, se sumaron a lo que estaba el movimiento izquierdista revolucionario. Y en 1974, con la promulgación de la Ley de Comunidades Nativas, a los grupos indígenas se les otorgó garantías sobre sus territorios. Fue así como algunas de las aldeas se surgieron como producto de los procesos de contacto entre indígenas y colonos. Y en 1986 y 1996, estos personajes se vincularon o fueron involucrados en la tendencia que descendió lo que es Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Parte de su organización política es tipo bilateral, quiere decir que tiene gran importancia por la familia de la mamá como del papá. Y lo que es el parentesco de los ayánicas está categorizado en dos grandes grupos, que es consanguíneos y afines de la persona. En caso de una persona, el individuo, debe casarse lejos, es decir, fuera del ámbito de las relaciones de la consanguinidad. Y asimismo se tiene el servicio de la novia, que señala que un hombre debe permanecer, después de ser casado, en el territorio del suegro. Esto hasta que se dé el primer nacimiento del hijo. Después de eso, y si el suegro tuviese un poder, decirlo, como el jefe de la tribu, o sea, un chamán, el suegro puede retener a sus hijos en sus dominios, así como un grupo de hermanos puede constituir el núcleo de un asentamiento ayánico. Y parte de la elección de sus dirigentes, hoy en la actualidad se realiza cada 2 años. Y estos registrados ya en parte de se los reconocen, ¿no? Voy a hablar sobre las costumbres.
Aún preservan estas costumbres ancestrales, tales como el respeto de su medicina natural. Tal sea porque los ashánicas tienen una desconfianza hacia las medicinas occidentales, aparte de que son muy caras. Entonces tienen sus propias plantas para lo cual puedan sanarse. Aquí también es costumbre que los cazadores surgen mediante el uso de plantas, que estos van a ayudar a fortalecer la caza y sus habilidades. Aquí tenemos dos imágenes, donde por ejemplo aquí la costumbre tienen de pintarse la cara. Aparte de eso, hay una costumbre que ellos tienen, por ejemplo, a las chicas cuando les viene la primera menstruación les encierran por 3 meses. Pero según la información que nosotros hemos tenido, ahora en la actualidad ya no son 3 meses, sino que solamente es 1 mes. Y a las prácticas ancestrales. Las mujeres han tenido como una práctica central la elaboración de la cerámica y otras artesanías tales como las cestas, las esteras. Es importante que el cesto de la mujer tradicionalmente lleva cargado mediante una cinta de corteza. Y también por otro lado, el resaltado del hilado y el tejido como actividades mentes femeninas. También es tradicional la confección de la kushma, que es una indumentaria típica de los ashánicas que está hecha de la corteza de algodón. Como otros objetos, las kushmas se decoran con diseños geométricos. Aquí tenemos la elaboración de una canasta y aquí también tenemos la cerámica que realiza. Su vestimenta. La vestimenta del ashánica, como sabemos, es la kushma. La kushma es solamente de una pieza que es del cuello hasta el pie. La diferencia de la vestimenta del varón y de la mujer es por el cuello, que el varón, el cuello es en cuello V y de la mujer es en circular. Entonces la kushma está fabricada con el hilo de algodón y actualmente se le decora con tintes de diversos colores. Las mujeres elaboran la kushma, los hombres y mujeres se las ponen y puede ser acompañada de una corona o también de pulseras de correa del alambre en el brazo. Siguiente. Aquí tenemos unas imágenes de las kushmas. En su vivienda. La vivienda de los ashánicas, por ejemplo, aquí se ha señalado que los ashánicas viven en comunidades pequeñas y dispersas, pero Weiss hace que la diferencia de estas casas se diferencia, por ejemplo, en Tomoe y Kappa. Kappa significa como hombre o casa de huéspedes, mientras que en Tomoe es la casa donde vive la familia nuclear, donde cocinan, duermen como casas femeninas. En la actualidad, el ashánica ha formado sociedades donde sus casas ya están rodeadas de servicios de salud o educación del Estado. Sin embargo, la mayoría de los ashánica abren sus campos en los bosques, arroyos y ríos que existen en sus comunidades, construyendo casas dentro de ellos que les permite a las familias pasar toda la noche o varios días de distancia de las casas de uso múltiple. Esta es la imagen que hemos visto, lo hemos tomado en Bajo Marianquiano, y esto también. La artesanía. En la comunidad nativa de los ashánica de Pampamichi se puede adquirir una gran variedad de artesanías, tales como las variedades de arcos, flechas, diversidad de bolsos, con figuras de zona, collares, artes y carteritas elaboradas con pepas de frutos. Como hemos visto en el video, hemos tomado unas fotos de las pulseras o collares que ellos mismos fabrican, y esto es porque ellos quieren ganarse para la economía. Entonces, otra de las actividades que realizan principalmente las mujeres son la cerámica, como ya hemos mencionado, el tejido de cestos, las esteras y ropa de algodón. Casi todas las mujeres siguen produciendo prendas de vestir tradicionalmente para los hombres, como la kushma, y la kushma sigue siendo importante para identificar a las personas
comunidad Xánica. Las confecciones antaras, quenas y los otros tambores con los cuales ellos realizan la fiesta y componen sus canciones, en ella también ellos expresan el sufrimiento, la pena y el dolor con tonos melancólicos, llenos de tristeza, que son cantados por las mujeres, ya sea como solistas o si no en dúo o en grupo. Aquí tenemos la elaboración de la Kushmandoipe y su cerámica, o bueno, las cosas que ellos venden para su economía. En el arte. En el arte la danza es muy propia de la cultura xánica. Por ello, cuando hay una fecha festiva o recibe visitas de turistas, los xánicas empiezan a hacer o disfrazar el arte que tienen. Los cantos empiezan siendo repetitivos y los movimientos pueden ser bastante básicos. Así comienza a despertar el fuego. Antes de darse cuenta, uno termina inmerso en un ritmo en el que el cuerpo parece poseído por la energía de cada una de las personas que lo rodean. La velocidad de la música se une con el baile y lo aviva mientras que los pies levantan el polvo que a su vez se combina con la luz del sol. El día se oscurece y la fiesta no se detiene, pero cambia de lugar. De la ribera se traslada al centro del poblado. ¿Sí? Acá podemos ver que hacen su baile adorando al fuego. Y estos aquí, sus tambores, y la pesca. La pesca se realiza con frecuencia tanto en su modalidad individual como colectiva, a fin de implementar las cantidades de proteína obtenida de estas dos últimas actividades. Y en la actualidad ya no se da la práctica de pesca. O sea, cuando hemos hecho la entrevista al hijo del jefe, nos dijo que ya no se realiza mucho la pesca. Y si lo hacen con atarraya, mayormente solo pescan en la noche, eso es por lo que nos dijo. Y los peces más frecuentes que pescan son el pez machete, la carachama, la chupadora, la antena, el pescado ratón, la doncella, la mota, el sábalo, la palometa y etc. Acá podemos ver el pez machete, la carachama, la doncella y la chupadora. La agricultura. Ya como muchos pueblos indígenas de la Amazonía, los xánicas tienen como actividad tradicional la agricultura. Se menciona que la yuca es un producto central en la alimentación de este pueblo que se cultiva en sus diversas variedades. Como el caso de la yuca, los xánicas suelen distinguir variedades de otros productos como plátanos, el maní, el frijol. Asimismo, también tienen entre sus principales cultivos el camote y diversas frutas. En las últimas décadas del siglo XX, las familias xánicas empezaron a dedicar a la crianza de animales de corral. Por ejemplo, ahí cuando hemos ido a ver, tenían sus gallos, sus gallinas, ya especialmente como dice acá, gallinas. Actualmente se está generalizando el producto del café y el cacao en los diferentes valles que ocupan actividad que es realizada con fines comerciales. Aquí tenemos, por ejemplo, el cacao y la yuca. Ya, en las creencias. Uno de sus principios básicos es el respeto a la naturaleza y a los demás. Ellas no creen en la violencia, pero sí en la educación y es considerado como el motor para el desarrollo. Los xánicas creen firmemente en los chamanes o los cheritiari. Ellos son quienes conversan con los espíritus y pueden interactuar con los bosques, montañas, lagunas y ríos. Además, creen que tienen el poder de curar algunas enfermedades y daños. Asimismo, ellos quienes pueden contactar con el Somiri, que es el espíritu que denomina a los seres vivientes del agua, y que según la creencia xánica es necesario hacerle ofrecimientos para poder tener un buen día de pesca, o como dicen ellos, para que suelte a los animales. Y aquí esta es la única foto que hemos podido encontrar acerca de los chamanes, y esto ha sido con respecto a la educación. Ese día que hemos ido a Marianquiar y justo estaban pintando. Siguiente.
en la entrevista. Ya voy. En nuestra búsqueda de información a la comunidad nativa de Baja Maranquiari, 2 personas muy amables nos brindaron buena información. Estas personas son Shagori, Shima Shima. Acá en las entrevistas lo que podemos ver es de lo que hemos entrevistado a la señora Eulalia, también al señor Saúl Quirinchori Salazar. La señora tenía 60 años, ella nos ha podido brindar información sobre sus creencias que tenían antes, pero que se han ido perdiendo por causa de la educación que han tenido sobre los pueblos andinos, que vendrían, ellos le decían que eso era un retraso para ellos, hablar la lengua llana. Entonces lo que ellos han ido haciendo en su generación han ido perdiendo lo que es el habla. Entonces no enseñaban a las generaciones que venían. Es por eso que solo la señora sabe hablar, pero ahora sabe poco, y lo que son sus descendientes no llegan a aprender. Pero ahora lo que se está haciendo es ayudarles a enseñar a los más pequeños para que así también ellos renueven lo que es la lengua. Es como decir que están en rehabilitación, en recuperar su lengua, costumbres que han dejado perdiendo. Como dijo mi compañera, la lengua, parte también de lo que eran las mujeres que al tener la primera menstruación les encerraba 3 meses, ahora solo es un mes. Otros problemas que también podemos ver en lo que son sus creencias sobre la medicina que ellos tienen es que esa medicina puede afectar a lo que es si es que es muy grave, porque cuando es muy grave y tú lo pones solo en medicina, eso puede llegar a infectar con lo que es la medicina del occidente, y entonces eso puede llegar a ser como negligencia de lo que es del hospital al llevarle tarde. Entonces cuando llegan al hospital lo llegan a poner como si fuera negligencia del hospital y no de la comunidad. Es por eso, porque ellos se cierran a sus ideas que ellos tienen sobre la creencia de la medicina. Por ejemplo, esta es la conclusión que hemos sacado. La cultura xánica existe en varios lugares de nuestro país. Y según la información que hemos buscado, nos damos cuenta que se perdió mucha población de esta cultura. Y uno es por la amenaza del terrorismo de las anteriores épocas. Según la información que hemos obtenido, en la época del terrorismo a los xánicas los mataban con hachas. Aparte de eso, los hacían los esclavos, y por ello también los xánicas han tenido la obligación de emigrar a otros lugares. También nos dimos cuenta de que se perdió demasiado la cultura que poseían. Además de eso, ya no acostumbran a hacer las cosas que hacían sus ancestros. También nos comentaron que están intentando recuperar la cultura con respecto a sus artes, su lengua, las costumbres y sus tradiciones, etc. Entonces, por todo esto tenemos que saber valorar nuestra cultura que poseemos, ya que también esto nos hace como personas diferentes y aparte que nos identifica a uno mismo. Por ello debemos de valorarla mucho más, y como sabemos se perdió mucho de nuestro país también, así que tratemos de recuperar toda nuestra lengua, cultura y tradiciones y costumbres de nuestro país. Eso sería